La flecha ha simbolizado la lucha del hombre por la sobrevivencia. El amor. El crecimiento y decrecimiento de indicadores. Las directrices sociales. Y ahora, la conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Este es Link U. Los hechos, los pobladores y los lugares que hacen parte de la historia de Colombia merecen ser visitados, reconocidos y revisados desde diferentes ángulos. Un fragmento importante de esta se encuentra en el departamento de Boyacá. En un recorrido de 2 días, la teoría se enfrentó con otras visiones y los estudiantes complementaron su posición sobre esos acontecimientos que quizás en las pocas clases de historia de la secundaria pasaron de forma somera. Con la compañía de un periodista amante de la historia, quien se ha dedicado a investigar, en el conocido puente de Boyacá fue la primera parada. Para mi concepto, hay 9 antecedentes antes de la campaña libertadora. 9 hechos que marcaron todo el proceso de independencia de América, no solo de Colombia. Y esos hechos arrancan el 20 de agosto de 1537. Muchas personas creen que nuestros indígenas, nuestros hermanos mayores, no lucharon contra los españoles y se lo hicieron. En el puente de Boyacá, el altar de la patria, el sitio representa el nacimiento de Colombia. El nacimiento de Colombia militarmente, porque políticamente es el 17 de diciembre de 1819 cuando se aprueba la ley fundamental donde se le da el nombre del país. Pero militarmente Colombia nace acá, en el puente de Boyacá. El pasado, el presente y un futuro que se debe construir participativamente están relacionados. Lastimosamente, la sociedad se inclina más al olvido de la memoria histórica. La misión de los futuros historiadores es no solo mantenerlos vivos, sino analizarlos, permitir que se aprenda de ellos, seguir excavando los documentos de las turbulentas batallas que llevaron a la libertad e independencia de la nación, la edificación de cultura y de historias de vida. Solo así se puede ver a través del tiempo y planear un mejor país. Bueno, pues pienso que este tipo de salidas es muy importante, pues debido a que pues es otra perspectiva acerca de la historia, ¿no? No es un poco algo más, ya no son los libros los que uno consulta, sino ya es los espacios en donde acontecen este tipo de hechos. Y pues es importante conocer esos espacios, mirar su geografía, también escuchar a la gente pues, que vive por estos lados, escuchar esas versiones, ¿sí? Hasta dónde, qué se sabe de la historia que se escribe, qué no se sabe, cuáles son las cosas que se desmienten, bueno, las críticas, pues todo esto nos puede llevar a debate. Y yo creo que este tipo de salidas, confrontándolas con los textos, pues sirven de mucho para dar una idea de lo que ha pasado, ¿no? Bueno, el aporte es muy grande. Estos espacios considero que son espacios que funcionan como activos de la memoria, que suscitan problematizar el pasado, sobre todo que suscitan preguntas sobre nuestra historia, sobre la construcción que se ha venido haciendo a través de los últimos años sobre los procesos históricos, sobre los hechos históricos. Creo que eso es un punto importante que repercute y que aporta la carrera, es decir, la problematización y el formar de cierta manera debates y poder cuestionar también la historia y a partir de eso construir. Íconos como el caballo y el puente de Boyacá se inmortalizaron en libros, esculturas y leyendas. Con su mucha o poca incidencia en la historia, se les recuerda. Otros han quedado invisibilizados y poco se conoce de ellos. ¿Por qué? Como les digo, las tropas españolas se habían apoderado de los sitios estratégicos. Pero Barreiro comete un error, adjudicarse el triunfo antes de haber terminado. Los partidos de fútbol hay que esperar que el árbitro pite, pero él se adjudicó el triunfo antes. Bolívar, que se encontraba hoy en el cerro que se llama Cerro Bolívar, detrás de la casa Varguitas, dice: Virgencita de donde hacen tiestos, ayúdame, se nos vino la caballería encima.
Coge su gorra en la mano, se monta en el caballo el muchacho y grita: Mojica, Infante, Carvajal, este es el momento de triunfar o morir, a la carga. Hay muchos hechos de historia, lo podemos ver. El tema del caballo, es un mito. El nombre del río, una farsa, una mentira. Nada tienen que ver los sacerdotes teatinos en la independencia de Colombia. Absolutamente nada. Y muchos temas, la participación de las mujeres, nunca se resalta la participación de las mujeres en el proceso de independencia. Son miles de mujeres. La profesora Nelisol Gómez de Ocampo hizo una investigación donde descubrió cerca de 2000 mujeres que lucharon en el proceso de independencia desde la época indígena hasta los comienzos de república. Más de 1000 mujeres, desde 2000 mujeres, perdón, hicieron parte de la lucha de independencia y tampoco se resalta eso. La mamá del padre, Andrés María Gallo. ¿Por qué esta señora colabora mucho? La familia de ella fue víctima de la época del terror. José Cayetano Vázquez, uno de los fusilados en el Paredón de los Mártires en Tunja. Eternamente vive quien muere por la patria, fue la frase que él dijo antes de morir. Se convierte en mártir y a la vez en heroína. Y de allí viene otra batalla muy importante, que es la de Gámeza. Puente Gámeza, hoy conocido como Puente Reyes. 3 días dura ese enfrentamiento, 9, 10 y 11 de julio. El héroe Juan José Reyes, patria. La participación de los niños, aunque militarmente no era permitido, pero ellos participaban en otros oficios, de mensajeros, las mismas mujeres eran mensajeras, el correo humano. La participación de la iglesia fue primordial en el proceso de independencia. Recordemos que si miramos la historia de la campaña libertadora, los curas en todas partes ayudaron. Luego de casi 2 horas de deleite con cada historia que revivía el trote de los caballos, el tumulto de soldados combatientes, el cansancio y los pobladores que aguardaban para unirse como fuerza en pie de lucha, el recorrido siguió hacia la Ciudad del Sol, Sogamoso, nombre dado por los muiscas. Allí la cita era en la vereda de Monquirá, en el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis. Y este es todos los huesos, es el doctor José Vicente. Ay, José Vicente vino. Él fue el que la excavó. Ah. Y están allá en la parte de atrás, es esto que es el laboratorio. Acá están los restos óseos que se encontraron de acá. Digamos, generalmente acá, o sea, toda esta área fue asentamiento muisca de la antigua Suamox. ¿Sí? Desde la pilita más o menos que ustedes vieron, toda esta parte que era la vereda de Monquirá, que era la parte alta. Sí. Y ellos no tenían el cementerio aparte y la vivienda, sino que convivían con sus muertos, entonces por eso se habla de una necrópolis. Esto se ha dejado in situ, o sea, no se ha excavado, se excavó lo que, digamos, está construido. O sea, cuando llega Silva Celis en el 42, él es delegado por el Ministerio de Educación Nacional a través del Instituto Etnológico, con el fin de que reconociera dónde había sido el asentamiento de la antigua Suamox, con Hernández de Alba. Sí. Ellos llegan y empiezan, pues bueno, ya tenían documentos de archivo y otros estudios históricos, entonces llegan acá y Silva Celis se queda y empieza a hacer prospecciones en toda esta área, pues también tradición oral, y a recoger mucho material. Estamos ubicados en Sogamoso, llamado antiguamente por los muiscas en lengua chipcha, porque los muiscas pertenecen a la familia lingüística chipcha, Suamox, que quería decir Sua Sol, y Mox como pueblo o morada del sol. De ahí que a Sogamoso se le siga denominando la Ciudad del Sol. El museo queda ubicado hacia el oriente del actual municipio, en la vereda de Monquirá. Y este territorio perteneció a la ocupación, parte de la ocupación de esa Suamox. Suamox se caracterizó por ser el centro espiritual, religioso y moral más importante del territorio muisca, comprendiendo los altiplanos de Cundinamarca y Boyacá, el altiplano cundiboyacense. Sogamoso fue el centro religioso de la comunidad muisca. La historia que ratifica la vida de los antepasados en esta región del altiplano cundiboyacense se compila en el museo fundado y creado por Eliezer Silva Celis, etnólogo y antropólogo que durante su vida hizo grandes aportes para la antropología y arqueología colombiana. Fue fundado, o sea, desde 1942, cuando Silva Celis es enviado por el Ministerio de Educación Nacional con el Instituto Etnológico Nacional, y Hernández de Alba,
a que ubicara dónde había sido el asentamiento de ese antiguo Asuamox. Entonces, desde esa época, Silva Celis empieza toda una labor de investigación. Se sorprende cuando empieza a ubicar los hallazgos de entierros asociados con las huellas de los postes de vivienda, muchísimo material arqueológico. Él denomina desde ese momento la necrópolis muisca y luego empieza el trabajo ya de reconstrucción, proyecta desde ese mismo momento un museo donde se exponga todo ese material, se conserve, se divulgue. Años más tarde, ya en el 53, pasa a ser dependencia de la UPTC y es así que el museo ya tiene más de 70 años de fundación y ha sido todo un proceso de vida. Cuando se cortó este palo para traerlo, se le hizo el estudio de los anillos del árbol para saber la edad del árbol y ya pónganle cuántos años creen que tenía el árbol. 500. 500. Entonces, como dicen los mamos, la naturaleza se confabuló para que Silva Celis lo pudiera cortar y traer, porque ya eso hoy en día es imposible. Y colocarlo ahí como símbolo y unión entre la madre tierra y el universo. Y pues toda la simbología, como le digo, pues también basados en los estudios, las mismas mantas que están acá. El Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, expone diversos objetos y artefactos concernientes a la cultura muisca. Sus alrededores atesoran elementos que dan fe de una vida pasada. Por eso se conservan in situ las evidencias arqueológicas de culturas, maneras de vivir y asumir el mundo. Asimismo, una de las mayores obras de Celis fue la reconstrucción del Templo del Sol. Tejer esto es difícil, ellos piensan que eso es muy fácil, pero se tejía, porque esto no lleva puntillas, eso no lleva alambres, no lleva nada, solamente el tejido y fique, tanto de la parte interna como la pared externa. Los muiscas tenían entre esas dos paredes una pared de barro, de tal manera que hacía que las viviendas eran totalmente frescas. Si había mucho frío adentro, pues aquí se conservaba el calor, y lo contrario, si había mucho calor acá, afuera, esto era fresco, porque el barro es lo más térmico que hay. Extasiados y recargados de energía, respetuosos con la madre tierra, agradecidos por tan magno aporte y conocimiento, el recorrido continuó hacia Tópaga, tierra de indios y escenario de combate entre los españoles y las tropas de Simón Bolívar. Bienvenidos al municipio de Tópaga. La idea de que hoy viniéramos acá tiene que ver precisamente porque este es un lugar bastante significativo de nuestro pasado y del periodo colonial. Tópaga fue un pueblo de indios y básicamente lo que vamos a encontrar hoy es ese testimonio, digamos, desde un punto de vista urbano, arquitectónico, religioso, ¿cierto? De lo que hoy tenemos la fortuna de poder ver como legado. Dentro de la documentación que nos habla acerca de estas comunidades muiscas, pues nosotros tenemos las crónicas, ¿sí? Y las visitas, por ejemplo, ¿sí? que se hacían. En estas visitas, pues, no solamente se interrogaba al encomendero, sino muchas veces a los caciques o capitanes. Para saber en qué Nos acompañan en esta visita estudiantes de cuarto semestre, pero también invitamos a 2 estudiantes que ya están haciendo su monografía de investigación como opción de grado, es decir, son estudiantes de 8º semestre. Ellos tenían la tarea un poco de compartir con sus estudiantes y profesores los avances de sus investigaciones, por ejemplo, en el tema Leonardo, el caso de Leonardo, Cris Tancho en el tema de pueblos de indios, capillas doctrineras. Él está trabajando en Sutatausa. El otro estudiante, Óscar Londoño, también está finalizando su monografía de grado en el tema de la devoción religiosa en el periodo colonial frente a, digamos, las imágenes, por ejemplo, de los ángeles
a toda la iconografía colonial que fue difundida por la Iglesia Católica para el proceso de evangelización. Generalmente lo que primero se construía era la iglesia o la capilla en su defecto. En este caso tenemos la dicha de encontrar pues la iglesia y todavía nos quedan una de las capillas posas, porque generalmente, digamos, para ese proceso de adoctrinamiento a los indígenas, pues era necesario llevar todo como unas etapas precisamente dentro de ese proceso. El municipio de Tópaga es conocido por la riqueza y el patrimonio cultural de sus capillas e iglesia. María Isabel Gómez, arquitecta e investigadora, lo corrobora. Trabajé en el Instituto Colombiano de Cultura y en el Ministerio de Cultura. En esa época, dentro de los programas que tenía la institución, estaba la de realizar del inventario, digamos, de obras de la colonia, el siglo XIX, etcétera, que tuvieran un valor patrimonial importante. Y entre esos estaba pues muchísimos municipios de Boyacá, entre ellos Monguí y Tópaga, a donde vinimos expresamente a hacer el inventario de la colección tanto del claustro de Monguí como de los bienes muebles que pudieran existir aquí dentro de las iglesias, dentro de la iglesia de Tópaga. Se encuentran generalmente pinturas de la época colonial. En esta zona vamos a encontrar en muchas de las iglesias importantes obras de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, quien pintó principalmente como en la zona de Turmequé. Uno de los pintores más importantes de la época colonial. Vamos a encontrar mobiliario, vamos a encontrar objetos de culto, seguramente puede haber los copones, muchos de los elementos utilizados para el culto religioso. También seguramente podemos encontrar documentos, que también lo había, libros que había normalmente en las parroquias. También esculturas de madera, objetos como los retablos, digamos que eran elementos muy importantes dentro del culto, en donde podíamos encontrar pinturas, podíamos encontrar imágenes religiosas, pero también podíamos encontrar otros elementos como las mesas de altar, o sea, como los copones, como los hostiarios, o sea, muchos elementos que formaban parte de todo ese patrimonio con que las iglesias se fueron dotando poco a poco. La historiadora y paleógrafa María Mercedes Ladrón de Guevara, en su recorrido investigativo sobre la evangelización de los indígenas, constata que no fue un proceso fácil. La persecución por la que pasaron los aborígenes terminó llevándolos a perder sus costumbres, dioses e identidad. Era un proceso difícil que el español llega a imponer y le quita las costumbres, y es un proceso que viene dándose lentamente para que el indígena acepte la religión católica, acepte ser cristianizado, digamos, y empiece a aprender también la lengua, ¿no? Porque era importante aprender la lengua. De hecho, a los indígenas que llama el visitador real a dar testimonio, siempre hay un indio ladino. El indio ladino es el indio intérprete, el que ya sabe español y está cristianizado, que le hace la pregunta a los otros indios que no saben el español, y ellos contestan y él es el intérprete. La morada de animales como el conejo sabanero, el venado de cola blanca, guatines, águilas, cóndores y muchas especies más fue otro punto estratégico para los indígenas, quienes tenían allí otro regalo de la madre tierra para rendirle culto. Nos encontramos en el páramo de Ocetá, en un sitio denominado la Laguna Negra. Para los pueblos de nuestros hermanos mayores, toda la parte de naturaleza, la madre tierra. Todo ello es alrededor de la madre tierra, la fertilidad. En el mes de septiembre en la ciudad de Tunja se realizaba una fiesta, se llamaba la fiesta de la cosecha, dedicada a las mujeres y a la tierra, a la madre tierra. La parte de procreación. ¿Por qué? Porque la laguna del pueblo indígena dice que la laguna de Iguaque emerge la madre Bachué, con Iguaque, y de allí surge la vida del pueblo indígena. Por último, el pueblo más lindo de Boyacá, declarado en 1980, gracias a su aspecto colonial, riqueza arquitectónica, cultural y paisajística, abrió sus puertas para recorrer algunos monumentos construidos entre los siglos XVI y XVII.
la Basílica Menor de Nuestra Señora de Monguí, la Capilla de San Antonio de Padua y el Puente Real del Calicanto. Esta experiencia y contacto con la realidad pone peso sobre los hombros de los estudiantes. El tema central de esta salida es el tema de los pueblos de indios. Y vinimos a Tópaga y a Monguí y también a Sogamoso para ubicar, identificar los vestigios y lo que se conserva aún de lo que eran los pueblos de indios de los siglos XVII y XVIII en la Nueva Granada. Las salidas pedagógicas son una herramienta fundamental para nuestra carrera, primero porque ayudan a comprender los conceptos que se han elaborado en las investigaciones históricas sobre el terreno. Cuando hacemos recorridos para mirar la arquitectura, para mirar las costumbres o tradiciones que puedan sobrevivir, para mirar las construcciones religiosas, por ejemplo, el arte colonial. Cuando uno va al terreno y realiza ejercicios de observación sobre los temas que se investigan, esto crea una mayor sensibilidad en los estudiantes y una mayor conciencia de la importancia de investigar y hacer investigación histórica sobre las diferentes regiones, culturas y territorios en Colombia. Cotejar lo aprendido en las aulas de clase es fortalecer el conocimiento, acercarse más a la realidad y palpar los estilos de vida de las diferentes tribus indígenas que habitaron estos municipios boyacenses en la época de la colonia. Muchas veces los libros que uno lee tienen una visión particular del escritor, ¿sí? Pero uno al ver personalmente todo este proceso, digamos que puede que estés que cambie tus perspectivas o que se reafirme. Entonces es algo muy interesante y constructivo sobre todo. Es muy importante porque entramos en contacto con la historia que vemos, digamos, en teoría. Entonces podemos entrar en contacto con los monumentos, o como en el caso de hoy, con las capillas, con las iglesias. Entonces, desde ese punto de vista me parece importante, me parece vital que la universidad o la carrera pueda organizar ese tipo de actividades. Lo que se ve en el aula de clase pues es muy necesario porque se trata de formación. Uno como, por ejemplo, en el caso mío, como aficionado a la historia, necesita una formación para aprender a analizar, para aprender a problematizar los asuntos de la historia, para aprender a entenderlos y ya más adelante podemos entrar a ver lo que estamos aprendiendo en el salón de clase, a verlo ya en la práctica. Y la práctica pues son los archivos, la práctica son los museos y este tipo de visitas que como decía anteriormente nos permite entrar en contacto realmente con los fenómenos que se han producido en todos estos pueblos. La misión de los historiadores es no dejar morir hechos, es exhumar el pasado, revivir y difundir esos procesos que le dieron paso a una nueva vida, pero también a la pérdida de cultura y costumbres. Pues con la llegada de la colonización, la historia dio un giro que tiende a convertirse en un Alzheimer, aún más cuando las clases de historia en los colegios van en decadencia. Es necesario divulgar nuestra historia, es necesario escribir nuestra verdadera historia y llevarla a los colegios para enseñarle a los niños, para enseñarle a los jóvenes nuestra verdadera historia. Entonces, desde mi punto de vista, es un proyecto en el que estoy empeñado, que es escribir la historia para poderla enseñar a nuestros jóvenes y que, por ejemplo, en poblaciones como Monguí, como Tópaga, como Mongua, que estuvimos hoy, que la gente del pueblo principalmente conozcan la historia de su pueblo. Entonces, que el Ministerio de Educación esté abandonando la práctica de enseñar la historia, pues me parece grave, pero pues ahí venimos los que estamos estudiando para tratar de trabajar en proyectos de divulgación de nuestra historia. Pero no solo es función y compromiso de los historiadores, el deber es de todos y de los gobernantes quienes deben propender por invertir, promover, cultivar y difundir cada parte que significa arraigo, historia, cultura, un ayer, un hoy y un mañana.
creo que el Estado y las políticas de Estado muchas veces, y sobre todo el tema cultural, no es tan relevante, no resulta tan relevante precisamente en las políticas ni siquiera educacionales. Entonces, a veces resulta que es muy complicado. Creo que las entidades privadas en algunos momentos dan un impulso mucho más que lo público, apoyan mucho más. Sin embargo, creo que pues hasta en los últimos años lo que se ha venido es como tratando de poder acoger nuevos espacios y visibilizar el papel del historiador para que el Estado pues sea más activo y agencie más el apoyo. Para mi concepto, hay 9 antecedentes antes de la campaña libertadora. 9 hechos que marcaron todo el proceso de independencia de América, no solo de Colombia. Y esos hechos arrancan el 20 de agosto de 1537. Muchas personas creen que nuestros indígenas, nuestros hermanos mayores, no lucharon contra los españoles y solo hicieron. En el puente Boyacá, el altar de la patria, el sitio representa el nacimiento de Colombia. El nacimiento de Colombia militarmente, porque políticamente es el 17 de diciembre de 1800. El amor. El crecimiento y decrecimiento de indicadores. Las directrices sociales. Y ahora, la conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Este es Link U. Los hechos, los pobladores y los lugares que hacen parte de la historia de Colombia merecen ser visitados, reconocidos y revisados desde diferentes ángulos. Un fragmento importante de esta se encuentra en el departamento de Boyacá. En un recorrido de 2 días, la teoría se enfrentó con otras visiones y los estudiantes complementaron su posición sobre esos acontecimientos que quizás en las pocas clases de historia de la secundaria pasaron de forma somera. Con la compañía de un periodista amante de la historia, quien se ha dedicado a investigar, en el conocido puente de Boyacá fue la primera parada. La flecha ha simbolizado la lucha del hombre por la sobrevivencia.